Hola, buenos días. Mi nombre es Sabrina Seni, soy docente de la Cátedra de Cirugía 1 de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. En el marco de este curso voy a presentarles nuestra clase de hoy, cuyo objetivo es hacer un recorrido por las prácticas y materiales necesarios para abordar la actividad clínica en lo que respecta a cirugía de índole odontológico. La temática a abordar recorrerá los temas hábito y ámbito quirúrgico, esterilización, tratamiento del instrumental y de las superficies, el instrumental quirúrgico, sus generalidades y su momento de utilización, y el armado de la mesa quirúrgica y el objetivo de tener una mesa organizada para la práctica clínica. Comenzaremos con el tema hábito y ámbito quirúrgico. El hábito quirúrgico son el conjunto de actitudes sistematizadas que tienden al logro de una operación eficiente. No solo pensamos en las maniobras, sino también en todos los pasos que deberemos desarrollar y cómo deberemos actuar para prever posibles complicaciones que podamos tener durante nuestro acto quirúrgico. Todas estas maniobras incluyen pensar cómo llegamos vestidos al sitio operatorio donde realizaremos nuestra práctica, cómo realizaremos el lavado y desinfección de manos y cuál es el objetivo de esto, qué vestimenta colocaremos sobre nuestra vestimenta no aséptica y cómo haremos la colocación de los guantes, cómo prepararemos la mesa para nuestra actividad clínica o para nuestra operación quirúrgica, cómo vestiremos al paciente, cómo realizaremos la antisepsia y la preparación de los campos quirúrgicos, ya nos profundizaremos en este tema, y cómo dispondremos al paciente para que nuestra práctica sea facilitada y podamos visualizar mejor y estemos cómodos tanto nosotros como el asistente y nuestro paciente. Pensamos en la vestimenta no aséptica, que es aquella con la que ingresamos a la clínica, es decir, no es la vestimenta que viene de la calle, pero sí no es una vestimenta estéril, es con la que podremos hacer la inspección inicial de nuestro paciente. Pensamos entonces entrar a la clínica con nuestro guardapolvo o con nuestro ambo. Tendremos puestos lentes de protección, cofia, cubrebotas, no utilizaremos el calzado de la calle y tendremos colocado nuestro barbijo. Es muy importante no tener colocadas ni anillos, ni pulseras, ni relojes que nos dificulten la colocación posterior de la vestimenta aséptica que haremos sobre nuestra vestimenta no aséptica. Previo a cualquier maniobra clínica que hagamos con nuestros pacientes, inclusive para manipular el instrumental o lo que colocaremos sobre nuestras mesas, deberemos realizar el lavado y desinfección de manos. Ya veremos qué tipo de lavados realizamos en la clínica y cuál es el objetivo de cada uno de estos. Aquí vemos en la imagen cómo se realiza un lavado de manos quirúrgico. Vemos que lo realizan estas bachas especiales, ya profundizaremos este tema, pero vean la importancia de no tener ni relojes, ni anillos, ni nada que dificulte la desinfección de las manos. Luego de haber realizado nuestro correcto lavado de manos, colocaremos sobre nuestra vestimenta no aséptica la vestimenta aséptica y realizaremos la colocación de guantes. Obviamente habremos secado nuestras manos previamente. Es muy importante este paso, realizarlo de forma correcta, ya que luego de este momento nosotros estaremos en una posición que no podremos tocar nada más que lo que esté sobre nuestra mesa quirúrgica de forma estéril. Tendremos para ello alguien que nos asista y que nos disponga todo el instrumental de forma tal que nosotros solo toquemos aquello que está estéril. Es importante, ya que tenemos colocados los guantes y nos dispondremos a preparar nuestra mesa quirúrgica, tener siempre nuestras manos por encima de la altura de los codos para evitar tocar
superficies incorrectas o no estériles durante el armado de la mesa, ¿sí? Prepararemos entonces nuestra mesa quirúrgica, ya veremos este tema en profundidad, pero quiero que sepan que el armado de la mesa tiene una disposición específica para hacer nuestra operación quirúrgica más eficiente y que esta disposición del instrumental debe mantenerse durante toda la cirugía para facilitar nuestra actividad clínica y para disminuir y reducir los tiempos quirúrgicos. Nosotros no solo nos vestimos para el acto quirúrgico, sino que también vestiremos a nuestro paciente de forma tal de reducir nuestro campo operatorio, de lo que toquemos con nuestros guantes estériles, sea nada más la zona operatoria y no vestimenta que el paciente puede traer de la calle en el caso de ser una práctica quirúrgica desarrollada en la clínica o en un quirófano ambulatorio. Por lo cual le colocaremos a nuestro paciente un camisolín, le pediremos también que tenga colocado el cubrecalzado de forma tal que el calzado que viene de la calle no esté en contacto con la superficie piso donde nosotros haremos nuestra actividad quirúrgica y también una cofia para recoger el cabello. Luego haremos la antisepsia y la preparación del campo quirúrgico, ¿sí? También veremos qué tipos de campos quirúrgicos tenemos disponibles tanto en la clínica como si haríamos una cirugía en un quirófano con anestesia general. Pero vean acá en las imágenes cuál es el objetivo de la preparación de los campos y es justamente lo que decíamos anteriormente, que es reducir el sitio operatorio, tener la concentración de nuestras maniobras solamente en donde realizaremos nuestra práctica quirúrgica, que en este caso será la cavidad oral. Es muy importante también disponer a nuestro paciente de forma tal de que nosotros tengamos una buena visualización y no tengamos que adoptar posiciones incorrectas o que no podamos mantener en el tiempo de lo que dure nuestra actividad clínica y que de la misma forma nuestro asistente pueda estar de forma correcta dispuesto para ayudarnos a nosotros a la visualización y que el paciente asimismo se encuentre cómodamente posicionado sobre el sillón, camilla o donde estemos trabajando. Hasta aquí hemos hablado de hábito quirúrgico, de todas las maniobras que realizamos y las actitudes que tomamos antes y durante nuestra operación quirúrgica para minimizar los riesgos y optimizar nuestro acto quirúrgico. Pero no solo es importante las actitudes que tomamos, sino también dónde las desarrollamos. Y esto es el ámbito quirúrgico. Es el lugar adecuado donde se suceden las actividades que realizamos inherentes a la operación para que todo sea realizado no solo de forma óptima, sino en el lugar óptimo. El ámbito quirúrgico tiene como objetivo alojar al equipo quirúrgico, facilitar las maniobras quirúrgicas, confortar al enfermo tanto antes, durante como después del acto quirúrgico, evitar riesgos intraoperatorios y posoperatorios y obviamente colaborar a prevenir la infección, por lo cual el ámbito tiene que ser óptimo para desarrollar justamente una práctica quirúrgica. Nuestra célula o planta quirúrgica, así denominada en los quirófanos donde se realiza anestesia general, es la que aloja al equipo quirúrgico. Pero en nuestro caso también puede ser nuestra clínica de grado, de posgrado o nuestro consultorio eventualmente cuando estemos realizando nuestra práctica privada. Cualquiera sea el espacio que aloja el equipo quirúrgico, este debe ser acorde a las necesidades para justamente realizar la práctica que se pretende realizar. El personal quirúrgico, el equipo quirúrgico, estará compuesto por un personal aséptico, que es aquel que se va a disponer de forma tal de que su vestimenta sea la adecuada para realizar la técnica quirúrgica, es decir, que estará vestido de forma aséptica. El equipo quirúrgico vestido de forma aséptica será el cirujano o cirujana,
su primer ayudante, segundo ayudante si lo tiene, y la instrumentadora o el instrumentador en el caso de desarrollar una práctica en quirófano con anestesia general. Por otro lado, es necesario también que el equipo quirúrgico esté compuesto por un personal séptico. Es aquel que maniobra aquellos instrumentales que no están estériles o que abre los envoltorios, dispone lo que necesita el cirujano o el ayudante y está compuesto por el circulante, el anestesiólogo, lo mismo que decíamos antes, si fuera una cirugía con anestesia general, y otro personal que no esté vestido de forma aséptica, es decir, que tiene la vestimenta no aséptica. Vemos aquí el ambo, el cubre calzado, la cofia y el barbijo. No solo es importante la conformación del equipo quirúrgico, sino también cómo éste se dispondrá alrededor del paciente para optimizar todas aquellas maniobras que deban hacer con el mismo. Aquí vemos diferentes posibilidades de disposición del equipo quirúrgico en cuanto al tipo de cirugía que se realice. Veremos en la primera imagen la mesa quirúrgica y detrás de ella estará nuestro instrumentador o instrumentadora y vemos la disposición de primer ayudante, segundo ayudante y circulante del lado izquierdo y el operador, el cirujano, la cirujana del lado derecho del paciente, ¿sí? Si la cirugía no requiere un instrumentador, estarán dispuestos solamente alrededor del paciente y en cirugías menores deberemos contar con menor cantidad de personal, pero todos dispuestos de forma tal de que la operación quirúrgica sea eficiente y reglada. En nuestro consultorio o en nuestra clínica, si el operador no es diestro, si trabaja con su mano hábil izquierda, en la posición de ayudante y cirujano pueden rotar en función de que las maniobras sean desarrolladas de forma eficiente por el operador. Asimismo, no solo el ámbito quirúrgico tiene en cuenta la necesidad de alojar al equipo quirúrgico, sino también de facilitar sus maniobras, ¿sí? Y para ello tendremos que tener en cuenta la ventilación, la iluminación de nuestro sitio operatorio, cómo es la apertura y cierre de puertas en quirófanos con anestesia general. Esto suele estar automatizado o que las puertas se abran de forma tal que no necesitemos utilizar las manos, sobre todo si hay personal que atraviesa puertas con guantes colocados. Cómo es el revestimiento de los pisos y cómo son las juntas. Esto siempre debe ser lavable y de forma tal de que evite la acumulación de polvo, de detritos, de restos, de forma tal que, acá como ven en la imagen, estos zócalos son redondeados para favorecer su limpieza. En líneas generales, los quirófanos formados o dispuestos de forma tal que hay un ingreso para el personal que está estéril y un egreso del mismo una vez terminado el acto quirúrgico. Esto se llama doble circulación. Es decir, que el objetivo es que la disposición de la planta tenga un pensamiento inteligente para facilitar, así como dice esta diapositiva, todo lo que es el acto quirúrgico. Cualquiera sea el ámbito donde nosotros decidamos realizar nuestra práctica quirúrgica, de acuerdo a su complejidad, es muy importante que ésta tenga la posibilidad de confortar al enfermo durante y luego del acto quirúrgico y que tengamos una sala de recuperación. Esta tendrá una camilla, un sillón o material de monitoreo, si así lo requiere el paciente, para después de haber terminado nuestro acto quirúrgico asegurarnos el bienestar del mismo. Como verán, todo lo que hemos hablado hasta aquí de lo que respecta a hábito y ámbito quirúrgico tiene como objetivo justamente este punto, evitar los riesgos intra y posoperatorios. Por eso todas las condiciones que tendremos en nuestro
ámbito quirúrgico son tendientes a evitar complicaciones. Para eso desarrollaremos en nuestro ámbito quirúrgico nuestra historia clínica preoperatoria. Esto puede ser realizado días previos a la cirugía o inclusive en el momento intraoperatorio, previo al inicio de la misma. Deberemos disponer además de elementos que nos permitan monitorear al paciente, como dijimos, en diferentes ámbitos quirúrgicos tendremos diferente tipo de instrumental, ¿sí? Y de maquinaria a disposición. Todos los puntos que venimos analizando en cuanto al ámbito quirúrgico tienen como punto cúlmine esto de prevenir la infección, ¿sí? No es un dato menor que toda la instalación tiene que estar preparada para tener un sitio de esterilización y almacenamiento de nuestro instrumental quirúrgico, a fin de que cuando uno inicia la actividad clínica tenga todas las condiciones dadas para justamente esto, minimizar los riesgos de infección o minimizar la adición de complicaciones a nuestro acto quirúrgico. Es por ello que nuestro ámbito quirúrgico, nuestro sitio, nuestro lugar que aloja al equipo quirúrgico y al equipo asistencial, nos tiene que permitir las maniobras sistemáticas de asepsia, antisepsia y desinfección, tanto del instrumental como nuestra preparación propiamente dicha, nuestro lavado de manos, la antisepsia del paciente y luego de terminada nuestra práctica quirúrgica, darnos la posibilidad de acondicionar nuevamente nuestro lugar para iniciar una nueva actividad con el mismo objetivo, previniendo las infecciones. El lavado quirúrgico no solo se debe realizar al inicio de nuestra actividad, sino también al finalizarlo, para justamente evitar propagación de infecciones hacia otros sitios. Es tan importante lo que hacemos previo a trabajar con nuestro paciente como luego de terminar de atenderlo. Y así como realizamos el lavado de mano previo y posterior a nuestro acto quirúrgico, también es importante cómo nos colocamos la vestimenta, pero también cómo la retiramos, ¿sí? Es muy importante que primero coloquemos cuando nos estamos vistiendo con la vestimenta aséptica, primero el camisolín y luego los guantes, y posterior a ello saquemos primero el camisolín y luego, por último, el retiro de los guantes. Aquí vemos en esta diapositiva cómo el cirujano se retira el camisolín y finalmente los guantes, siempre contactando las zonas que estuvieron en relación a fluidos, a nuestro paciente, o sea, la zona externa, siempre contacta externa con externa y cuando ya se retiró uno de los guantes, la zona que se toca para retirar el segundo guante es la zona interna, que no estuvo en contacto con fluidos del paciente. Una vez que se retiró nuestro paciente y hemos culminado con nuestro acto quirúrgico, deberemos acondicionar nuestro instrumental, pero también deberemos descartar aquellas cosas que ya no son recuperables. Y tendremos para cada material instrumental específico no recuperable una bolsa o un sitio de residuos específico de acorde a qué estemos descartando. Descartaremos en bolsa negra aquellos envoltorios o residuos similares a los que descartamos en nuestros domicilios, es decir, no contaminados. Pueden ser los envoltorios de las cajas, de la sutura, de las hojas de bisturí, ¿sí? Nada que esté contaminado. Por otro lado, descartaremos en bolsa roja aquellos residuos con carga orgánica, los residuos patológicos propiamente dichos, es decir, las gasas que hemos utilizado, si hemos hecho, por ejemplo, la exodoncia de una pieza o el retiro de algún material de tejido blando, todo eso se descartará en esta bolsa, siempre y cuando no sea punzocortante. Los punzocortantes deben ser descartados en un descartador de paredes rígidas o semirrígidas,
generalmente son provistos por las empresas de residuos patológicos y nunca deben estar solos en bolsa, ¿sí? Para prevenir la posibilidad de accidentes laborales o punzocortantes justamente del operador, de los asistentes o del personal que recoge luego los residuos patológicos. Por último, tendremos también la posibilidad de descartar aquellos, por ejemplo, medicamentos vencidos que tienen una zona de descarte específico que es una bolsa amarilla, ¿sí? También pueden ser descartadas drogas citostáticas, sustancias mutagénicas. Nosotros tenemos unos contenedores también amarillos que son para descartar, por ejemplo, los líquidos de revelado o de fijado de radiografías. Eso no va directo al drenaje, sino que se descartan en estos contenedores, puede ser bolsa o puede ser contenedor rígido para los líquidos. Así como también los contenedores que tenían estos líquidos. Hasta aquí hemos visto todas las generalidades respecto a lo que es hábito y ámbito quirúrgico. Profundizaremos ahora en el tema de lavado de manos, una maniobra perteneciente a el grupo de lo que vendría a ser las actividades o maniobras, valga la redundancia, de hábito quirúrgico. El lavado de manos tiene como objetivo prevenir la propagación de infecciones entre los enfermos y el personal sanitario. Es importante, además, no tener uñas largas, o sea, que nuestras uñas estén cortas e idealmente sin esmalte, porque podrían ser zonas retentivas de microorganismos. Deberemos al mismo tiempo tener las manos libres de anillos, pulseras, reloj y cualquier cosa que dificulte justamente la remoción, la eliminación microbiana. Y las manos, luego de haber hecho un correcto lavado, deberemos secarlas perfectamente antes de colocar los guantes. Y esto lo realizaremos justamente con toallas acordes al tipo de lavado que estemos haciendo. Existen varios tipos de lavado de manos y estos estarán acordes a la práctica que realizaremos a posteriori de nuestro lavado. El primer lavado que desarrollaremos es el conocido como lavado higiénico. Es aquel lavado que se realiza antes y después de las mayorías de las maniobras que realizamos inclusive a diario en nuestra jornada laboral y que últimamente se ha puesto de moda por el advenimiento del COVID. ¿Sí? Es la que realizamos con un jabón estándar durante 30 segundos en una sola dosis, frotando bien nuestras manos entre las palmas, entre los dedos y después haciendo un buen lavado y retiro de este jabón. Es decir, que es el lavado que deberíamos realizar a diario para cualquier maniobra, inclusive luego de retirarnos del sanitario, comer, manipular elementos, etcétera, para evitar la propagación de infecciones generales. En segundo lugar, tenemos el lavado antiséptico asistencial. Este es el que se realiza con un jabón antiséptico en una sola dosis y durante 60 segundos. Es el lavado que realizamos para las prácticas odontológicas generales, es decir, restauraciones de caries, curaciones, inclusive si debemos colocar catéteres, o sea, tratamientos odontológicos generales donde realizaremos un lavado más específico que el lavado higiénico, pero con ninguna técnica específica, solamente lavando, como dijimos antes, las manos en su totalidad entre los dedos, palmas, etc. Y en tercer lugar, tenemos el lavado quirúrgico, que es el lavado específico que se realiza antes de los procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, exodoncias, gingivectomías y obviamente si uno asiste a un quirófano con anestesia general, este lavado es el indicado. Es un lavado que se realiza con una técnica específica que veremos a continuación. Este lavado debe realizarse con un cepillo estéril y jabón antiséptico para tal fin.
Vemos en la imagen, este cepillo tiene una zona de esponja y una zona específicamente de cepillo de goma que no lastima para hacer el lavado debajo de las uñas. De acuerdo a nuestro ámbito quirúrgico, estas son las piletas adecuadas para el lavado quirúrgico porque son unas piletas que activan la salida de agua de las canillas con pedales. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que tocar con nuestras manos, ni abrir ni cerrar perillas, entonces volver a contaminar nuestras manos luego de haber hecho el lavado. La técnica específica para el lavado quirúrgico consta en dividir la mano y el antebrazo en 3 partes y así realizaremos el lavado de las mismas. Vean cómo tienen en la imagen el profesional que las manos siempre deben colocarse hacia arriba, permitiendo el escurrimiento del líquido hacia los codos. Colocaremos el jabón antiséptico en la esponja y luego frotaremos nuestras manos con esta esponja. En este caso estamos utilizando una solución jabonosa de iodo povidona. Realizaremos el frotado de nuestras manos solo con la zona de la esponja, no con la zona de cepillado, para no levantar la capa superficial de piel y propagar las infecciones hacia nuestras manos, por más de que estemos utilizando un jabón antiséptico para evitar la contaminación profunda. En una primera pasada llevaremos el jabón antiséptico hasta los codos, es decir, mano, antebrazo hasta el codo. Luego volveremos a pasar, luego de hacer un primer retiro del jabón con el agua, siempre en dirección del líquido fluyendo hacia los codos, volveremos a pasar mano y antebrazo. Y por último haremos un tercer lavado específico solo de nuestras manos, donde pasaremos la esponja entre los dedos y en las uñas la zona de cepillo, que es el único sitio donde pasaremos justamente esta goma que es más rígida, nunca en la zona de la piel. El lavado entre los dedos es de suma importancia y luego retiraremos todo el excedente de solución jabonosa. Como dijimos anteriormente, siempre el fluir del líquido debe ir de las manos hacia los codos. Nunca traer todo el líquido, el agua que nos queda en los codos hacia las manos. Justamente a partir de ahora empezamos a tener esa posición como de rezo, con las manos hacia arriba. Desde que nos lavamos, luego nos secamos y luego nos colocaremos los guantes y mantendremos esta postura siempre con las manos hacia arriba. Vean cómo ahí están jugando con esta posición de dedos para arriba y la muñeca apuntando hacia el piso, ¿sí? Y el arrastre del líquido luego lo haremos hacia los codos. Esta es la postura que tomaremos durante todo el momento de lavado y finalmente haremos el secado de nuestras manos con toallas estériles, toallas descartables o toallas reutilizables, pero siempre que estén estériles. En líneas generales, en nuestra clínica usamos toallas descartables, pero previamente esterilizadas, ¿sí? Así como dice la diapositiva, puede mojarse con alcohol en sentido de arrastre al finalizar el lavado de manos porque el alcohol se evapora, pero no es fundamental en el lavado quirúrgico. Sí, este lavado en 3 partes y luego el secado con toalla estéril. Hasta aquí hemos hablado del lavado de manos, uno de los ítems importantes de lo que es el hábito quirúrgico. Ahora profundizaremos en la antisepsia y el armado de los campos quirúrgicos, es decir, cómo logramos que haya una mínima propagación de microorganismos hacia nuestro sitio operatorio. Y para ello tendremos que entender el concepto de asepsia, cómo logramos la antisepsia, la importancia de una correcta confección de nuestro campo quirúrgico
y las maniobras regladas para la colocación de las compresas que delimitan nuestro sitio operatorio, de forma tal, como decíamos hace un momento, de evitar que superficies externas al campo quirúrgico contaminen nuestro sitio operatorio. La antisepsia del campo operatorio es la maniobra que tiende a destruir los gérmenes sobre la piel o las mucosas. Es el primer paso de cualquier operación quirúrgica, ya que nos permite delimitar un sitio operatorio y reducir la entrada de gérmenes a la herida, disminuyendo de esta forma la posibilidad de infección en el sitio operatorio. Para lograr la antisepsia, deberemos contar con un producto antiséptico y este deberá ser el ideal o el más acorde a nuestra situación clínica. Como premisas, deberemos buscar un antiséptico con acción bactericida y esporicida o acción bacteriostática que pueda permitir idealmente mantenerse en el tiempo, ¿sí? Que persista el poder antiséptico, sobre todo durante el tiempo que nos lleva a nosotros realizar nuestra maniobra quirúrgica, que no dé sensibilidades o reacciones de hipersensibilidad, que no sea cáustico, e idealmente que tenga bajo costo. Si bien no existe un antiséptico ideal, nosotros en la clínica, en el quirófano, podremos utilizar para las superficies mucosa y piel iodopovidona o gluconato de clorhexidina en su forma de digluconato. Vemos aquí en la imagen dos posibilidades de antisepsia en la piel. Veremos dos situaciones muy diferentes, una acorde a lo que sería una cirugía de índole odontológica, la que hacemos en la clínica, con un campo de acción delimitado bastante más chico que lo que vemos en la segunda imagen, que corresponde a una cirugía que se hace en quirófano con anestesia general, donde la antisepsia es mucho más extensa y distribuida no solo al sitio perioral, sino también a región de cuello, ¿sí? De parte superior del torso e inclusive hasta los ojos que luego quedan tapados. Este tipo de antisepsia lleva una técnica específica que en realidad es la misma que utilizamos para cuando hacemos cirugía de índole odontológica en el consultorio, siempre pintando desde el medio hacia la periferia, de forma tal de arrastrar los microorganismos hacia el exterior de la cavidad perioral, ¿sí? Vean que acá utilizamos una gasa para hacer una hemicara y después la otra mitad. Vamos descartando las gasas que utilizamos e inclusive, obviamente, la gasa que utilizamos para hacer la antisepsia interna, la antisepsia oral propiamente dicha, es una gasa que, por supuesto, no tocó la piel. Las maniobras de asepsia y antisepsia, como vimos recién en las imágenes, están concentradas en una zona, en nuestro sitio operatorio. No tendremos la posibilidad de hacer estas maniobras en todo el cuerpo, sobre la ropa del paciente, por lo cual necesitaremos de delimitar el campo operatorio con campos estériles. Obviamente, en un quirófano con anestesia general retiraremos la vestimenta del paciente y le pondremos un camisolín acorde a la situación, pero en nuestra clínica, en nuestro consultorio, nosotros no podremos hacer, como decíamos, la antisepsia de la ropa que trae el paciente de la calle, por lo cual delimitaremos con nuestros campos quirúrgicos el sitio operatorio y de esta forma, cuando tanto el operador como el ayudante estén vestidos de forma aséptica, no contaminen sus guantes con la ropa de la calle. Es por eso la importancia de colocar
nuestros campos quirúrgicos de forma correcta y sujetos de forma correcta para evitar el deslizamiento de los mismos. Y siempre realizaremos la colocación de los campos luego de haber realizado las maniobras de asepsia y antisepsia en las superficies, tanto en la piel como en la mucosa. Utilizaremos para delimitar el sitio quirúrgico compresas de campo y estas podrán diferenciarse de acuerdo a sus usos, ¿sí? Podrán ser reutilizables o descartables. Vemos en la imagen estas descartables que son adhesivas, que sobre todo se usan en quirófanos donde se realizan prácticas de cirugía con anestesia general, o también podrán ser descartables no adhesivas, que son las que usamos habitualmente en el consultorio, en la clínica. Luego las clasificaremos de acuerdo a su tamaño. Podremos contar con compresas tipo sábanas, compresas grandes y compresas chicas, e inclusive tenemos la posibilidad de superponer estas compresas, generando campos como veremos a continuación. También clasificaremos las compresas de campo de acuerdo a si estas están o no fenestradas. Generalmente utilizamos estas compresas con fenestraciones en técnicas quirúrgicas de índole odontológico, tanto en el consultorio como en la clínica. Son básicamente el mismo tipo de compresa, con la diferencia de que una tiene una perforación a través de la que solamente sale el sitio operatorio. En este caso, en cirugías odontológicas menores, la cavidad oral. En este caso vemos en una técnica de colocación de campos con una compresa fenestrada, una fenestración bastante grande a través de donde sale la cara del paciente, pero también podría ser una compresa fenestrada con una fenestración menor, o sea, con una perforación menor, a través de la que salga nada más la cavidad oral. Vean cómo antes de haber colocado el campo, o sea, la compresa fenestrada, el paciente tiene realizada la antisepsia perioral. Se ve en este sitio la marca de iodopovidona. Recuerden siempre, la antisepsia es del centro a la periferia, del centro a la periferia, e intercambiando y descartando las gasas que ya hemos utilizado. Otra posibilidad es la realización de un campo de Gillis. Este es un campo que se utiliza mayoritariamente para cirugía mayor, con cirugías con anestesia general, pero también podría ser utilizado en la clínica, en el consultorio, para hacer cirugía menor. Es un campo que se realizará con campos grandes o con campos tipo sábana, y tiene una disposición específica que permite ir aislando diferentes lugares hasta reducir el campo al mínimo. Aquí vemos cómo va preparando las compresas, una primera instancia de compresas que van a ir alrededor de la cabeza, el campo cefálico. Se utilizan dos compresas chicas. Como se ve aquí en la imagen, lo que realiza con estas compresas chicas es la superposición de las mismas y el doblez redondeado, dejando una pequeña solapa de un lado y del otro. Esto se coloca debajo de la cabeza del paciente, el borde redondeado siempre queda dispuesto hacia el hombro, y una de las compresas, la más superficial, se enrolla alrededor de la cabeza y la otra se deja apoyada debajo de ella. Luego de esto se coloca un campo podálico, un campo tipo sábana grande que cubre desde el cuello hasta los pies, o sea, desde la región cervical hasta cubrir los pies, y que se apoya sobre los bordes cefálicos que están plegados hacia adentro. Una tercera sábana se utiliza para cubrir la parte facial. Este campo cefálico se llama tipo virgencita. Vean el pliegue que tiene a nivel de la frente, y después estas dos alas grandes de la sábana se pliegan una por el interior del otro sobre los dos campos anteriores. El último campo que recibe aquí vemos la vista lateral del campo cefálico tipo virgencita.
Y el último que recibe es un nuevo campo podálico, ¿sí? Que es otra sábana grande que va desde la región cervical hasta cubrir los pies y de esa forma cubre por sobre el plegado de la Virgencita hasta quedar nada más el campo oral al descubierto. Obviamente, previo a todo esto, debe haberse realizado la antisepsia del campo operatorio antes de la colocación de todos los campos que hemos visto en secuencia. Un detalle importante es la fijación de estos campos. Vean aquí estas pinzas que haremos mención cuando hablemos de nuestra sección de instrumental, pero vean cómo estas quedan cubiertas por el mismo campo, ¿sí? Para que haya menor contacto de guantes, de asistentes y de el operador con las superficies que no sean nada más que la cavidad oral donde estaremos trabajando. Hasta aquí hemos recorrido puntos importantes tanto del hábito como del ámbito quirúrgico para evitar la propagación de infecciones, prevenir las mismas y evitar los riesgos intraoperatorios. Pero al mismo tiempo es importante evitar los riesgos posoperatorios y prepararnos para esa nueva instancia operatoria, para un nuevo ciclo de atención. Es por eso que toma máxima importancia el tema de esterilización y tratamiento del instrumental y de las superficies posterior a nuestro acto quirúrgico. Esta es la situación típica que vemos luego de terminar nuestro acto quirúrgico, ¿sí? Tenemos la mesa con nuestro instrumental y todavía el instrumental cortopunzante colocado sobre la mesa, ¿sí? Deberemos descartar cada cosa en su contenedor específico para justamente evitar los accidentes posibles de cortopunzantes y para evitar la propagación de la infección. Lo primero que haremos es eliminar todo el material cortopunzante, como ven aquí en este contenedor rígido, que es el que provee la empresa de residuos patológicos, ¿sí? Un contenedor rojo con una tapa que luego se va a cerrar una vez que esto esté completo. Estamos haciendo el descarte de nuestra aguja. Muy importante cuando nosotros descartamos la aguja de sutura, que el hilo de sutura no vaya junto con la aguja para evitar la eversión, para evitar que cuelguen los hilos por fuera del contenedor y que esto pueda ser enganchado y justamente pincharnos o lastimarnos por no haber cortado el hilo. Luego, lo que deberemos descartar es nuestra hoja de bisturí, ¿sí? Esa es la que debe ser removida del mango de bisturí. Cuando veamos instrumental también analizaremos qué tipo de mango es, qué tipo de hoja es. Pero vean ustedes de dónde la está removiendo, de esta parte que es donde se une con el mango de bisturí. Cuando uno coloca la hoja de bisturí, la toma desde esta sección, pero cuando la retira desde la parte más posterior, ¿sí? Nunca con la mano, siempre con una pinza que nos permita retirarla. Y obviamente esta hoja de bisturí también va a sus contenedores de descarte, el mismo donde depositamos nuestra aguja de sutura. Otra cosa que deberemos descartar es la aguja de anestesia, ¿sí? La aguja de anestesia, si nosotros conservamos la tapa, nunca debe ser colocada con la mano, sino que debe ser apoyada la tapa sobre una superficie y nosotros pescar, digamos, esa tapa eh, con la aguja propiamente dicha. Nunca manipular con nuestras manos después de utilizarla. Si eventualmente nosotros descartamos por error o descartamos la tapa plástica, lo que nunca deberemos hacer es tomar con nuestros dedos la aguja y de la misma forma que retiramos la hoja de bisturí, retirar con una pinza la aguja de anestesia. Existen unos dispositivos, que algunas clínicas lo tienen, que desintegran la aguja, pero de no tenerla, nunca tocar esta porción con las manos.
De esta forma, como ven, la mesa terminada, hemos descartado todo aquello instrumental cortopunzante no recuperable, ¿sí? O sea, que será de un solo uso. Y aquí sobre las mesas nos va a quedar todo el instrumental recuperable, ¿sí? El material que tendremos que lavar, acondicionar y esterilizar para un nuevo ciclo de utilización, ¿sí? Importante, todas las cosas, todos los cortopunzantes los hemos descartado en su contenedor rígido, pero ¿se acuerdan que les comenté que el hilo hay que cortarlo? Bueno, ese hilo va a bolsa roja, toda la gasa que quedó arriba de la mesa a la bolsa roja. Si hubo exodoncia de alguna pieza dentaria, esa pieza dentaria también se descarta en bolsa roja, es un residuo patológico, ¿sí? Todo lo demás, el instrumental recuperable, comenzaremos ahora el camino para su nueva utilización. Estos son los 4 pasos que deberemos realizar hasta que el instrumental sea finalmente esterilizado y guardado para un nuevo uso. Primero haremos la descontaminación del mismo, el lavado y el secado, el acondicionado en unidosis o en sus cajas, las que luego se envolverán en un papel pertinente para luego ser esterilizado. Como han visto, hay varios conceptos relacionados con este tema que quiero que queden claros para hablar con propiedad cada vez que hablemos de algún eh, material o algún insumo de antisepsia o descontaminación y para establecer la diferencia. Sepsis habla de algo que está sucio o contaminado. Si hablamos de tejidos, eso habla de una infección pútrida, de algo que se está necrosando, ¿sí? Cuando hablamos de asepsia, hablamos de la ausencia de microorganismos o de infección sobre un objeto o un tejido vivo. Entonces, la antisepsia será el procedimiento en el cual se emplea un agente químico sobre una superficie biológica, como es la piel o la mucosa, para disminuir la carga microbiana. Y se deben utilizar sustancias específicas para tal fin que tengan buena tolerancia en los tejidos vivos, ¿sí? Las sustancias antimicrobianas que utilizaremos nosotros o que podremos utilizar para hacer la antisepsia pueden ser el alcohol, la clorexidina o el iodopovidona. Hablaremos primero del alcohol. El alcohol como antiséptico tiene eficiencia bactericida, fungicida y virucida, aunque no es esporicida, ¿sí? Puede ser diluido en agua y de hecho alcanza su máxima potencia en una dilución al 70%. Se evapora rápidamente, por lo cual tiene baja sustantividad, y esto de la sustantividad es muy importante, es la capacidad de permanecer en la superficie y seguir teniendo efecto a lo largo del tiempo. Se utiliza para la antisepsia de la piel o como vehículo de otros antisépticos, pero no puede ser utilizado en la mucosa oral. Como antiséptico para la mucosa oral, el de mayor aval científico y el de mayor utilización es la clorexidina. Primero por su cualidad de sustantividad. ¿Qué quiere decir esto? Luego de hacer un colutorio, un buche con Placout, la adhesión de esta, Placout es el nombre comercial, la clorexidina mantiene su adhesión a las mucosas hasta por 12 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto es prolongado en el tiempo, ¿sí? Si bien su nivel de desinfección es bajo, es el mejor antiplaca del mercado, por lo cual es muy indicado no solo para hacer colutorio previo a una técnica quirúrgica, sino también en técnicas, por ejemplo, de terapias periodontales asociados justamente a esta terapéutica. Se utiliza en la forma de digluconato y puede ser utilizado en diferentes concentraciones, ya sea para el lavado de manos al 4 o al 2% o en colutorios al 0,12 o al 0,2%. En nuestra clínica realizamos de forma rutinaria el colutorio con clorexidina previo a la realización de cualquier maniobra quirúrgica para bajar la carga orgánica de la cavidad oral.
Por otro lado, el iodopovidona es uno de los antisépticos más antiguos y eficaces. Actúa contra hongos, virus y bacterias y se puede utilizar con agua, con alcohol en forma de alcohol iodado o combinado con moléculas orgánicas como la povidona que dan lenta liberación y, por ejemplo, pueden ser utilizados como jabones. Se utilizan en concentraciones al 10% para piel, al 8% para mucosa y para el lavado de manos en soluciones jabonosas al 5%. La solución de yodo povidona al 10% es la de selección para hacer la antisepsia perioral, así como hemos descrito anteriormente y como vemos aquí en la imagen. Así es como debe quedar la antisepsia perioral. Vean que no es nada más alrededor de los labios, sino que también toma hasta el mentón y por debajo de las alas de la nariz. De esta forma, el campo que coloquemos por sobre esta antisepsia cubrirá los bordes que no hayamos pintado. ¿Sí? Esto es para asegurarnos que cuando toquemos con los guantes la superficie de la piel no lo hagamos en ninguna zona que no haya sido realizada la antisepsia previamente. Es importante que también hagamos esto en el sitio de punción. Nosotros podemos haber hecho un colutorio con clorexidina, pero no está de más hacer la antisepsia del sitio de punción. Recordemos siempre cambiar la gasa y nunca utilizar las gasas que se usaron para la piel en sitios intraorales. Bien, hasta aquí hablamos de antisepsia y hablamos de que se usa para disminuir la carga orgánica en superficies vivas, ¿sí? Por otro lado, la desinfección, que es el tema que abordamos ahora, es la técnica más utilizada para disminuir el número de microorganismos patógenos en objetos o sustancias inertes. La idea es entonces utilizar agentes químicos capaces de destruir en el menor tiempo posible los gérmenes depositados en material inerte, es decir, en nuestro instrumental, alterando lo menos posible la superficie del mismo. Es el objetivo de la descontaminación, entonces, como nuestro primer paso del tratamiento del instrumental, disminuir el número de microorganismos patógenos en el mismo, en el instrumental, previo a su lavado, de forma tal que no sea un riesgo para el personal que esté manipulando el instrumental, ya sea el mismo profesional, la asistente, pero siempre tiene que ser personal capacitado para manejar tanto el descontaminante como el instrumental que está infectado luego de la operación quirúrgica. Esta descontaminación debe realizarse inmediatamente después de haber utilizado el instrumental, evitando que la sangre o la saliva se sequen y se peguen al instrumental, lo que dificultaría luego la remoción de esta materia orgánica. Esta medida de inmediatez de descontaminación del instrumental inmediatamente después de haberlo utilizado potencia la eficiencia del procedimiento y reduce considerablemente la carga bacteriana, facilitando la limpieza posterior. Existen dispositivos, por ejemplo, como este primero que vemos en la imagen, que pueden a su vez calentar el agua donde se coloca el descontaminante y potenciar su efecto. De todas formas, pueden utilizar estas cubas, también podría ser un tupper o algún implemento para instrumental más pequeño para evitar que se pierda al hacer el lavado. El agente descontaminante por excelencia es el hipoclorito de sodio. Es el descontaminante más utilizado. Es económico, es de rápida acción y tiene niveles de desinfección intermedios. Trabaja en forma específica sobre la materia orgánica a distintos niveles, enzimáticos, ácidos nucleicos, desnaturalizando proteínas y puede ser utilizado en una concentración al 0,5% en una dilución 1 en 10 y es importante su uso durante 10 minutos, sobre todo en instrumental metálico, porque tiene como desventaja que es corrosivo. Si uno deja el instrumental sumergido más tiempo de eso, puede dañar el instrumental
que está tratando de descontaminar. Esta es una tabla de ventajas y desventajas del hipoclorito de sodio. Entre sus ventajas es de alta eficacia microbicida, bajo costo, potente y rápida acción, baja toxicidad y es biodegradable, pero como decíamos anteriormente, como desventaja es corrosivo si se utiliza por un tiempo superior a los 10 minutos en material metálico, incompatible con detergentes y puede provocar, si no se utiliza con guantes de protección, dermatitis u otras reacciones. Y otra condición es que se limita su efecto, su accionar, si la carga orgánica del instrumental es excesiva. También muy utilizado como agente descontaminantes están los detergentes enzimáticos. Son altamente eficaces para separar la carga orgánica del instrumental y para hacer la primera aproximación a nuestro instrumental para eliminar la carga orgánica. El más utilizado por la presencia de 3 enzimas es este último que vemos acá, que es un detergente trienzimático. Entre nuestras ventajas vemos que es muy eficiente para despegar el material orgánico del instrumental, disuelve las mucinas, es 100% biodegradable, como desventaja es bacteriostático y presenta un alto costo. Por último, también podremos usar como agente descontaminante el iodopovidona. ¿Sí? Acá en la tabla de ventajas y desventajas vemos como ventajas su baja toxicidad, que es más estable que el cloro en presencia de abundante materia orgánica, su sustantividad, que era una propiedad también que le pedíamos a los agentes antisépticos, y su eficacia microbicida. Sin embargo, su uso prolongado también corroe los metales y altera los plásticos, puede generar reacciones alérgicas si uno no lo usa, o de hipersensibilidad si uno no lo usa con guantes o con las medidas correctas, pudiendo provocar dermatitis y colorea las superficies donde se lo aplica. Obviamente, como hablamos anteriormente, no existe un desinfectante ideal o que cumpla con todos los requerimientos, pero si nosotros pudiéramos pedir a un desinfectante una situación casi óptima, pediríamos que sea de elevada actividad antimicrobiana, con amplio espectro, que quiere decir que ataque bacterias, virus, parásitos, que sea microbicida en corto tiempo, o sea que necesite un menor tiempo en contacto con las superficies para ser justamente microbicida. Que no sea tóxico ni corrosivo, que sea biodegradable, porque lo vamos a descartar luego al drenaje, que tenga sustantividad, ¿qué quiere decir esto? Que tenga efecto residual en el instrumental, que no pierda su actividad a medida que pasa el tiempo, ni con la temperatura, ni con el pH, ¿sí? Que sea efectivo ante la presencia de materia orgánica, que pueda venir en una forma preparado desde las casas comerciales que no exijan una preparación muy exhaustiva, que obviamente después pueda ser lavado y removido de la totalidad del instrumental y que obviamente no tengan un olor desagradable, sobre todo cuando uno está, por ejemplo, en un consultorio y los espacios son más reducidos o están menos ventilados. Muy bien, hemos hablado de la descontaminación del instrumental, pero luego de esta, el instrumental, luego de haber sido descontaminado, debe ser correctamente lavado, eliminar todas las posibilidades de que le queden adherido a las superficies restos de descontaminantes y correctamente secado para luego ser acondicionado. Y el acondicionamiento del instrumental es de suma importancia para protegerlo de contaminación posterior. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que se descontaminó, se lavó, se secó, tiene que prepararse de forma tal de que esto pueda ser llevado a la esterilizadora, veremos qué tipo de esterilizaciones tenemos, pero que después este instrumental pueda ser almacenado para un uso posterior, que será al día siguiente, la semana siguiente, o que quede almacenado de forma tal que cuando yo lo requiera pueda utilizarlo sin que haya perdido su cadena de esterilidad. El ensobrado entonces protege al instrumental de la contaminación posterior,
Es inclusive una forma de demostrar al paciente que este instrumental ha sido acondicionado y está óptimo para su uso. Y además es una forma de asegurarnos, ya que las bolsas o los sobres contienen métodos de aseguro de que el instrumental se esterilizó efectivamente. Para ello contamos con diferentes formas de acondicionar el instrumental. Este tipo de papel pouch, papel ventana, tienen la posibilidad de que nos dejan ver a través de esta ventana que tiene el instrumental que está en su interior, pero también podrían ser sobres que uno no ve el interior, pero como generalmente coloca o bandejas o tríadas, sabe su contenido previamente. Y todos tienen la ventaja de tener estos marcadores que nos indican que el instrumental pasó por algún método de esterilización. También en estos sobres, si eventualmente no tuviera estas marcas de viraje por temperatura o por calor, tenemos unas tiras testigos que nos permiten asegurar, cuando uno usa papel sin marcas, el pasaje de estos sobres por su método de esterilización. Es muy importante que luego de haber embolsado, ensobrado el instrumental, este esté correctamente sellado, por ejemplo, con estas termoselladoras o correctamente encintado de forma tal que el contenido del sobre no esté en contacto con el exterior, con el aire. ¿Para qué? Para evitar la contaminación nuevamente de este instrumental. El uso de selladoras, por ejemplo, nos tiene que asegurar un sellado de por lo menos 1 centímetro para evitar que estas bolsas se abran luego en el periodo de almacenaje. Una vez realizado el acondicionamiento del instrumental, estamos listos para la carga de la esterilizadora, del autoclave o del método que hayamos elegido para su esterilización, ¿sí? Pero es muy importante cuando uno realiza la carga de la esterilizadora no saturarla y no llenarla al más del 70% de su capacidad para que justamente el método elegido de esterilización, ya sea seco o húmedo, penetre en el interior de estos sobres y del instrumental.